Hola, mi nombre es Carolina Escarragil. Les doy la bienvenida al canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Defensa Pública y hoy el tema que vamos a tratar es sobre la nulidad del laudo arbitrario de París. El nombre de la presentación es Nulidades engreídas y referendo consultivo, sobre todo por la importancia que tiene este tema en este momento histórico, ya que el 3 de diciembre pues vamos a todos a votar 5 veces sí para reafirmar nuestra identidad nacional, para reafirmar la integridad territorial y para reafirmar la importancia de seguir manteniendo nuestro Esequibo, que además es venezolano y eso está sin ningún lugar a dudas, ¿no? En el caso de hoy hablamos de las nulidades engreídas y el referendo consultivo porque hay una expresión del escritor Romero García que hablaba de las nulidades engreídas en un momento determinado y creo que eso es un poco lo que sucede a nivel internacional. El imperialismo funciona a través de nulidades engreídas. Por eso quise utilizar ese nombre. Primero, evidentemente, vamos a comenzar cuando el presidente Nicolás Maduro hablaba de la visión pedagógica sobre el referendo consultivo, nos hablaba sobre 6 momentos históricos. En este caso en particular, y por razones de tiempo y de espacio, vamos a hablar prácticamente del segundo momento y del tercer momento. El segundo momento queda de 1840 a 1899, fecha en que se firmó el laudo arbitrario de París, y el tercer momento que es de 1900 a 1966, que es la firma del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, pues es importante para mí tratar este tercer momento de 1900 a 1966 solamente en función de entender lo que ha hecho Venezuela después del laudo arbitrario de París, porque gran parte de lo que se dice a nivel de la mediática nacional e internacional es que Venezuela no hizo nada después de la firma del laudo, y eso no es cierto. Así que bueno, vamos a trabajar con esos dos momentos. Obviamente, aunque les dije que vamos a trabajar a partir de 1840, para entender cualquier tema que tengamos nosotros territorial, tenemos que entender que el territorio de Venezuela, y además lo dice el artículo 10 de nuestra Constitución, y no solamente el artículo 10 de nuestra Constitución, sino que lo dicen todas las constituciones anteriores desde 1811, es el territorio que teníamos en la Capitanía General de Venezuela. En ese documento, que los invito a leer, el libro de Donis Ríos, donde están gran parte de los documentos que tienen que ver con nuestra integridad territorial, en ese documento habla de diferentes provincias, entre esas la provincia de Guayana. Luego en 1802, y este es un hito también importante, se firma el Tratado de Amiens. En este caso se sella la paz entre Inglaterra y España. Inglaterra acepta devolver los territorios arrebatados a España, con excepción de Trinidad y Tobago, es decir, acepta devolver a España los territorios que había arrebatado durante las sucesivas guerras. En 1814 hay un tratado sumamente importante para esta controversia, que es el Tratado de Londres, donde se dice que Holanda cede 20.000 millas al este del río Esequibo, no te habla, es decir, la línea divisoria debería estar en el río Esequibo, en la mitad del río Esequibo, para un lado y para el otro, es decir, para España y para Holanda. Sin embargo, bueno, ya sabemos que Inglaterra, sobre todo después del laudo arbitrario de París, se tomó 159.452 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y lo asumió como suyo. En este sentido, en 1817, el 17 de octubre, nuestro libertador Simón Bolívar firma un decreto donde habla de los departamentos de la Gran Colombia. Ya estamos hablando de la Gran Colombia. Además de que no solamente es importante en 1817 por este hito, sino que es importante también porque en 1817 precisamente se da todo lo que es la conquista de lo que es la provincia de Guayana, que no estaba sumada a las provincias que firmaron la Constitución en el año 1811 y que se fueron agregando paulatinamente. En este caso, fíjense lo que dice Bolívar, dice: al delimitar el Bajo Orinoco, dice, al norte de las costas del Orinoco, desde la boca del Caroní hasta la embocadura del mar por Río Grande y la costa del mar hasta el fuerte Maruca exclusive. Al este y sur los límites de las posesiones extranjeras. Al occidente los señalados al departamento del centro por el este. Ahí tenemos claro cuál es la visión desde el oeste, desde el este, etc. Luego en 1823 es un hito también importante porque el presidente James Monroe habla o plantea la doctrina Monroe, que habla de América para los americanos. Precisamente este año cumplimos 200 años de ese discurso del presidente Monroe en lo que es el Estado de la Unión,
pero que además para ese momento no era doctrina y que más adelante con los sucesivos presidentes de los Estados Unidos se va convirtiendo en una doctrina de, más que de protección a los países que están en América, de posesión, si se quiere, de alguna manera, de esos países. Y por eso es que hoy en día ellos plantean que nosotros somos su patio trasero, porque ellos creen que además tienen ese poder y esa decisión sobre lo que nosotros hacemos en nuestro territorio. Luego, en el año 1824, el propio Simón Bolívar presenta queja formal ante el gobierno británico por la invasión que hacen los británicos de ese territorio al oeste del río Esequibo. En 1825, Inglaterra reconoce a Colombia la Grande. No me gusta hablar de la Gran Colombia, creo que eso es algo que han planteado los historiadores, sino de Colombia la Grande, que es la Colombia no solamente de Bolívar, sino también de Miranda, que fue el gran ideario de esta visión de la Colombella. Y habla precisamente, es la unión de Nueva Granada y Venezuela como Estado soberano y tiene como límite el río Esequibo. Ya lo decían en Colombia la Grande, en 1825. En 1830 pasa lo que todos sabemos, que es que asesinan a Bolívar y a Sucre, y en ese caso hay una disolución de Colombia la Grande, hay una separación entre lo que es la Capitanía General de Venezuela y lo que es el Virreinato de Nueva Granada, nuevamente, que ya no somos ni capitanía ni virreinato, sino que somos dos países independientes, e Inglaterra pretende cobrar toda la deuda de lo que fue sus aportes, de lo que fue la gente que mandó, de lo que fue sus aportes desde el punto de vista de la estrategia militar, de los armamentos, etcétera, pretende cobrarlo a partir de 1830 con el fallecimiento del libertador Simón Bolívar, y estábamos hablando de mucho dinero que al no podérselo pagar los distintos presidentes de Venezuela pretende cobrárselo con territorio. En 1831 Inglaterra fusiona los establecimientos de Demerara, Berbice, Esequibo y los denomina Guayana Británica. Allí comienza, digamos, a darle una especie de estructura a lo que es ese espacio británico en esa zona. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que decir aquí, que quizás lo vamos a ver un poco más adelante, pero es que ya desde los piratas corsarios estaban pensando en la necesidad de adueñarse de ese territorio, sobre todo desde que el pirata Sir Walter Raleigh, muy amigo de la reina Victoria, había dicho que en ese espacio era donde estaba la leyenda del Dorado, precisamente por la cantidad de oro que se consiguió allí. En 1834, algo sumamente importante también, Inglaterra reconoce la independencia de Venezuela y no habla de que es solamente al este o al oeste del río Esequibo ni nada por el estilo, sino que dice, reconocemos el territorio de Venezuela. El Consejo de la Real, ese mismo año, el Consejo de la Real Sociedad Geográfica de Londres le pide a un botánico, que no era ni siquiera geógrafo, de apellido Schomburgk, que establezca cuál es ese lindero que separa a la Guayana Británica de la República de Venezuela. Y allí comienza toda la historia de lo que son las líneas de Schomburgk. Sin embargo, yo conseguí algo muy importante que dijo Robert Schomburgk, y lo voy a leer aquí, tomando en cuenta un axioma internacional que dice quien controla el delta controla el río. Él dice algo muy importante, que es que de Punta Barima dará a quien la posea la llave del Orinoco. Si el que controla el delta del Orinoco controla el Orinoco, y el que controla el Orinoco, además por toda la interconexión de ríos que hay en toda América, digamos, tiene poder sobre todo lo que es el comercio, especialmente, bueno, evidentemente estamos hablando de que el que controle las bocas del Orinoco, el que controle el delta, y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, va a controlar hasta la Patagonia prácticamente. Entonces había un interés, sobre todo desde el punto de vista comercial. Y les digo que esto tiene que ver mucho con lo que está pasando ahorita, antes de entrar a esta lámina, porque parte del problema que tenemos en este momento es que la República Cooperativa de Guyana ha permitido o ha dado cesión a empresas transnacionales para que no solamente exploren y exploten en la zona por delimitar en el área marítima, sino que incluso han llegado a zonas que, como dicen nuestras autoridades, son incontrovertiblemente venezolanas porque están dentro de los que son las 200 millas que le corresponden al estado del Tamacuro. Este tema también me pareció muy importante. En el 23 de marzo de 1869, los ingleses envían una nota al gobierno estadounidense
hay que poner un preámbulo aquí. Los estadounidenses habían dicho que había que abolir la esclavitud después de su guerra de secesión, etcétera, y tenían que ver dónde enviaban a esos esclavos que habían tenido durante tantos años. Estaban buscando en diferentes espacios, estaban buscando en África, etcétera, y los ingleses dicen, ¿por qué no nos llamaron a nosotros? ¿Saben? Resulta que vamos a proponerle a ustedes que al norte de la América del Sur existe un llamado país de Venezuela, dicen ellos, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, cuyas minor authorities, autoridades menores, no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional, es decir, no nos consideraban sujetos de derecho internacional, y estamos hablando de 1869. Pero no solamente eso, sino que luego dice, más adelante, el gobierno de su majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de este país para establecer con él una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España. Acuérdense que Puerto España está en Trinidad y Tobago. Colonia que por el orden y el impulso que este gobierno sabe imprimir a sus dependencias, así como las riquezas del territorio, será sin duda una fuente de progreso para sus habitantes y para el bienestar común de las naciones americanas y de la humanidad. Ojo, particularmente no creo que sea así con lo que hoy en día es la República Cooperativa de Guyana, si nosotros vamos a zonas que son diferentes de Georgetown y podemos ver la pobreza, además de a nivel internacional lo que significa el índice de desarrollo humano que tienen esas poblaciones. Dice tentativamente, el territorio que el gobierno de su majestad está interesado en reservarse está tentativamente circunscrito por una línea que se trazaría partiendo desde la desembocadura del río Neverí en el mar, remontando su curso hasta sus fuentes de esta serranía, allí en línea recta, atravesando el río Orinoco, se dirige en derechura a la frontera con el Brasil. El territorio restante al occidente de dicha línea hasta la frontera de la República de Colombia quedará en propiedad de los Estados Unidos de América, para que envíen allí los negros que actualmente quieren enviar al África a un costo sensiblemente menor, reservándose el dominio permanente de ese territorio u organizándolo en la forma que mejor convenga a su interés. Es decir, y permítanme regresarme un momento al mapa, estamos hablando de que querían dividir Venezuela en dos, la parte que llega hasta Colombia para los Estados Unidos, para que trajeran a los negros esclavos, y la parte, digamos, del oriente para la corona británica. Volvemos. Luego dice, fíjense lo que dice, las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén sumamente fáciles y simples de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra. Su costo se estima no será superior a la cantidad de 20.000 libras esterlinas, que sería dividido por partes iguales entre nuestros dos gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos no responde. Para ese momento recuerden que la doctrina Monroe todavía no había adquirido la fuerza de doctrina y 3 meses después dicen, bueno, los ingleses no entendemos por qué el gobierno de los Estados Unidos todavía no nos da respuesta y dice incluso, si lo que hace vacilar al gobierno americano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le fue hecha es la repercusión de la opinión desfavorable que las otras repúblicas americanas puede tener para su gobierno la participación militar en la ocupación de Venezuela, el gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar. Sin embargo, bueno, Estados Unidos tiene que darnos por lo menos 10.000 libras esterlinas. Hasta allí, esa era la propuesta que tenía Inglaterra. Aquí vemos lo que son las conocidas líneas Schomburg. Es decir, cuando ellos llaman a este botánico para que establezca un poco cuál es la población que le corresponde a los ingleses, inicialmente hablan de 4.920 kilómetros cuadrados. Luego establecen el gobierno el reinado británico, la corona británica no quedó contenta con eso. Y entonces dijo, no, yo quiero más, y establece una segunda línea en 1840, es decir, 5 años después, donde hablan de 141.930 kilómetros cuadrados de territorio venezolano, que según ellos debía ser perteneciente a la corona británica. No contentos con esto, en 1877 establecen una tercera línea de Schomburg que habla de 167.830 kilómetros cuadrados de territorio venezolano.
Fíjense cómo toma la parte del delta y hasta dónde llega en este caso. Sin embargo, tampoco contentos con eso, en 1897, y ya vamos a ver cuál era la situación en 1897, una vez que entremos en el contexto, se establece la cuarta línea Schomburg ya en el momento en el que se firma el Tratado de Washington y hablamos de 203.310 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. Pero fíjense no solamente eso, sino que fíjense cómo prácticamente llegan al Orinoco, ¿verdad? A lo que es la desembocadura del Orinoco. Toman parte de lo que es Guasipati, de lo que es gran parte del estado Bolívar. Hay otras líneas en paralelo que otros botánicos, geógrafos, etcétera, pagados por la corona británica, pues van desarrollando. Y fíjense estas líneas incluso hasta dónde llegan. ¿Ok? Esta es la línea de Schomburg de 1840. Esta es la línea de Schomburg de 1895, que es la última que plantea. Y fíjense la que plantea uno de los geógrafos que vino a trabajar esto. La línea de Salisbury en 1890. Todas esas son líneas de pretensión inglesa. Ahora, ya para entrar en materia, todo esto me parecía importante como parte de ese contexto, ya para entrar en materia, vamos a hablar de este segundo momento que planteó el presidente de la República, que es de 1840 a 1899. Y aquí nos preguntamos cómo llegamos al arbitraje. ¿Qué plantea el Tratado de Washington de 1897? Que puede ser perfectamente también tan nulo como lo fue el laudo arbitrario de París de 1899. Primero, el contexto histórico para la época. Esto lo trabajé a partir de un libro del doctor Jesús Ollarves Irazábal y traté de tomar algunos tips. Lo más importante, Venezuela era un país que acababa de salir de una guerra civil, la revolución legalista liderada por Joaquín Crespo. El país estaba sumido en una severa crisis interna agravada por una enorme deuda externa, es decir, no era solamente el Reino Unido de la Gran Bretaña el que estaba cobrando una deuda por lo que fueron los 10 años de lucha de independencia, sino que había otras potencias que también estaban cobrando deuda. En 1895, Inglaterra envió parte de su flota a instalarse enfrente de las costas venezolanas. Fíjense que una de las líneas de las que le hablé anteriormente viene precisamente de 1895. Y allí, en ese momento, ya teníamos lo que eran las cañoneras enfrente de nuestras costas. Todo estaba listo para un enfrentamiento armado o para la ocupación del Esequibo por Inglaterra. Ninguna de esas hipótesis era vista con indiferencia por Estados Unidos. Ya para este momento, 1895 no todavía, pero ya para 1896-97 se mejoran las relaciones con Inglaterra, entre Estados Unidos e Inglaterra, y ya empieza a funcionar mucho más fuerte lo que es la llamada doctrina Monroe. Ojo, no solamente para el conflicto que tiene que ver con el territorio de la Guayana Esequiba, sino que también para otros conflictos como la relación con Cuba, como el tema de las Islas Marshall, como el tema de Guam, y hubo diferentes temas donde dicen algunos de los autores que en el momento de la definición de lo que iba a ser el laudo de París, hubo un intercambio entre yo no me meto con tus pretensiones en esta parte y tú no te metas con mis pretensiones en la otra. Y luego en esa época, como les decía, las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra no eran precisamente cordiales. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1894, y esto es parte de lo que había venido trabajando Estados Unidos y por qué Venezuela le pide apoyo a Estados Unidos, porque hay un elemento importante que no coloqué aquí, y es que ya en 1887 se habían roto las relaciones entre Venezuela e Inglaterra precisamente por los avances que había tenido Inglaterra en el territorio, por la manera como estaban poblando nuestro territorio, y sencillamente Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña. El 22 de febrero, y le dice, en ese momento, en 1894, dice el presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, que él quería participar en las discusiones para asegurar la paz por medio del arbitraje a fin de frenar las aspiraciones de supremacía británica en Sudamérica. Recuerden que para 1894 todavía estaban tensas las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos. El 22 de febrero de 1895, el Congreso de los Estados Unidos, fíjense que es 2 meses después, envió resoluciones al gobierno inglés y al venezolano sugiriéndoles que se adhirieran a la intención del presidente Grover de ir a un arbitraje en este caso. Un año después, en 1896, el presidente Grover Cleveland designó una comisión investigadora de límites de Guayana, es decir, investigadores estadounidenses que iban a la zona y que iban a investigar qué era lo que pasaba en la zona, que iban a investigar
los documentos de propiedad de la zona y que iban a escuchar a ambas partes para establecer una posición única. El 2 de enero de 1895 tuvo, esto es importante decirlo, aunque fue un año antes, tuvo lugar el incidente del Cuyuní entre tropas venezolanas y británicas, y Estados Unidos tomó posición en ese momento todavía a favor de Venezuela, y el 20 de julio de 1895, Richard Olney, para entonces secretario de Estado de Estados Unidos, envió al señor Thomas Bayer, embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido, un documento que se conoce como el cañonazo de las 20 puntas o el telegrama de las 20 puntas, que plantea que las pretensiones británicas nunca se habían fundado en derecho y se reconoció la disparidad de fuerzas entre ambos estados que obliga a Venezuela a procurar la solución de la disputa solo a través de medios pacíficos. Es decir, Gran Bretaña no tiene derecho sobre esa zona. No hay utiposidetis iuris sobre esa zona. Solamente hay factis hasta este momento. ¿Por qué nosotros vamos a solicitar apoyo de los Estados Unidos? No solamente porque se habían roto las relaciones, sino porque lo que era la doctrina Monroe hasta ese momento, que no era tomada, digamos, como doctrina en general, sino que era la visión de América para los americanos que se había planteado el presidente James Monroe. Ante ese hecho, en 1895, como ya les había dicho, el presidente Gruber habló de la doctrina Monroe y dijo que no estarían dispuestos a tolerar abusos del Reino Unido en el continente americano. Crea la comisión de investigación y miren lo que dice la comisión de investigación. No había pruebas contundentes de ocupación holandesa para el año 1648. Acuérdense que todo el conflicto inicia por las tierras que Holanda tenía y que había, digamos que le había ganado a España en un momento determinado, que en 1814 se habían separado y que en ese momento Holanda se las había dado al Reino Unido de la Gran Bretaña. Es importante tener eso en mente. Al norte y tampoco al oeste del río Esequibo, ni de la isla denominada Kikoberal, tampoco se hallaron elementos que señalaran ocupación en Punta Barima, que es un elemento muy, muy importante para ellos, antes del año 1648. Luego viene algo que, como le decía, puede incluso ser objeto de nulidad también, que es el Tratado de Washington de 1897. Fíjense las condiciones de este tratado. Dice, el problema para Venezuela empezó cuando los Estados Unidos de América y el Reino Unido mejoraron notablemente sus relaciones en 1895. Fue un tratado de arbitraje arrancado a la fuerza. Las negociaciones se llevaron a cabo entre el gobierno británico y el secretario de Estado estadounidense, Richard Olney, sin participación venezolana y cuyas condiciones eran ofensivas. Todo esto concluye en el Tratado de Washington, que además Venezuela ratifica más adelante, desconociendo gran parte de lo que se estaba manejando en el Tratado de Washington. Desconociendo, entre otras cosas, otro hito que no les manejé anteriormente, que es que en 1850 se firma un acuerdo o el Tratado del Status Quo entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Venezuela, donde deciden que no van a discutir el tema del Esequibo y que por ahora se van a quedar sin cañones y se van a quedar, digamos que sin la ofensiva que había estado habiendo hasta ese momento, y tampoco debía haber más ocupación de parte de los británicos. Importante, el Tratado de Washington consta de un preámbulo y 14 artículos para determinar, por un lado, la función, aquí me quedó un poco más abajo la lámina, por un lado la función, por otro lado, cómo estaba organizado, cómo iban a ser nombrados esos jueces para lo que era todo el proceso arbitral, y el último elemento era lo que iban a ser las reglas del juego. Bueno, aquí está, la composición, la función que se encomendaba al tribunal, la composición y naturaleza del tribunal y las reglas de procedimiento, ¿verdad? El tratado se firmó para lograr, supuestamente, un arreglo amistoso entre los dos países, pero fíjense lo que dice el tratado, porque a mí me gusta ir al texto del tratado. En su artículo 1 dice, se nombrará un tribunal para determinar la línea divisoria. Hablan de determinar una línea divisoria. En el artículo 3, que es cuando establece las funciones, dice, el tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, o que pudieran ser legítimamente reclamados por aquellas o por este al tiempo de la adquisición de la colonia de la Guayana Británica por la Gran Bretaña, y determinará la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica. El artículo 4 dice, al decidir estos asuntos,
Los árbitros se cerciorarán de todos los hechos que estimen necesarios para la decisión de la controversia. Se basarán en los principios de derecho internacional y tendrán dentro de las reglas, además de basarse con los principios de derecho internacional, donde hay incluso unas reglas incompatibles con el derecho internacional, plantean lo que es la prescripción a 50 años. Y dicen que si hubo gente en ese territorio por más de 50 años, ya ese territorio le pertenece al Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Eso quiere decir que están trabajando únicamente con el uti possidetis factis. Ya lo está diciendo el tratado previo al Tratado Arbitrario de París. Sin embargo, bueno, Gran Bretaña no tenía posición que le diera derecho a ese título, se obvió totalmente, como les decía, el uti possidetis juris, y hay una cláusula ilegal de prescripción de 50 años. Por todas estas razones, nosotros incluso pudiéramos ir a la Corte a decir, vamos a buscar, a solicitar la nulidad del Tratado de Washington. Sin embargo, como no creemos en la jurisdicción de la Corte, como no creemos en la competencia de la Corte para este tema en específico, no se ha hecho. Todo esto, y es importante decirlo, ocurre en el marco en el que ante el derecho internacional público aparece la teoría británica de la dominación política. Fíjense, no solamente el tema de la dominación política, sino de la raza gobernante, justificada por el secretario de Estado para las colonias, Chamberlain, que es el mismo teórico del imperialismo del Reino Unido como primera potencia mundial. Porque hay algo importante que hay que decir aquí también, y es que cuando los ingleses llegan al continente, que llegan por el Mayflower a los Estados Unidos, no llegan todos los ingleses, llegan sobre todo los ingleses puritanos, que se creen que por derecho divino todo lo que les es dado les pertenece. Y eso tiene que ver con todo lo que es toda esa posición del destino manifiesto, de la que se pudiera hacer otro taller. Fíjense esto que me parece muy importante, lo dijeron en 1899 y por eso no lo mencioné antes. Sin embargo, tiene que ver un poco con esa visión de supremacía racial y de supremacía a nivel general. Dice uno de los abogados que representan a los ingleses en la contención, es que a esa feraz comarca hay que aislarla de una atmósfera de revoluciones y someterla a la progresista colonización inglesa. Con ello, la causa de la civilización quedaría gananciosa. Es decir, no somos civilizados, no somos sujetos de derecho internacional y por eso nosotros no tenemos derecho a estar ni siquiera representados solamente por los Estados Unidos, que son reconocidos por el Reino Unido en la contención. Ahora vamos al laudo de París y luego vamos a ver un poco la lámina de lo que es el tema de la nulidad. Pero fíjense lo que dice la letra del laudo, porque creo que es importante ver lo que dice la letra del laudo. Plantea un poco cuáles son los árbitros, son prácticamente 2 páginas nada más el laudo, y dice, por cuanto dichos árbitros han empezado en debida forma el arbitraje y han oído y considerado los argumentos orales y escritos de los abogados que respectivamente representan a los Estados Unidos de Venezuela y a su Majestad la Reina, y han examinado imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se le han presentado y han investigado, y se han cerciorado de la extensión de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, o que pudieran ser legítimamente reclamados por las unas o por el otro al tiempo de la adquisición de la Corte de la Guayana por la Gran Bretaña. Esa es toda la motivación del fallo. Ahí no dice cuáles documentos revisaron, ahí no dice cuáles mapas revisaron, ahí no dice con qué personas se reunieron, en qué momento se reunieron, cuántas veces se reunieron. No dice absolutamente nada de toda esa información que es necesaria cuando usted va a motivar un fallo. Y es importante decir que para ese momento los fallos internacionales aún debían ser motivados porque además era una cláusula del derecho internacional. Luego dice, por tanto nosotros los imprescritos árbitros por el presente otorgamos y publicamos nuestra decisión, determinación y fallo. O sea, después de que ellos dicen todo esto que está en la letra del Tratado de Washington, luego dice nuestra decisión, determinación y fallo. Lo que se dice aquí es inamovible. Que la línea de demarcación entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Británica es como sigue. ¿Quiénes son ellos para establecer una línea de demarcación? Ellos dijeron, vamos a determinar los territorios, determinarnos lo mismo que demarcar, investigarnos lo mismo que demarcar. Luego, principiando en la costa, aquí explica todo lo que es la línea que ya nosotros conocemos, que es prácticamente donde nos roban los 159.452 kilómetros cuadrados de territorio.
queda siempre entendido que esa línea de demarcación establecida, aquí sí habla, habla otra vez de demarcación, por este fallo existe sin perjuicio y con reserva de cualquier cuestión que ahora exista o que ocurriese para determinación. Es decir, lo que dice el fallo es: luego, al fijar la mencionada línea de demarcación, los árbitros consideran y deciden que en tiempo de paz los ríos Amacuro y Barima quedarán abiertos a la navegación de los buques de comercio de todas las naciones. Es decir, ¿por qué nuestros ríos tienen que estar abiertos a su navegación? Porque el interés principal era el interés comercial. Salvo todo justo reglamento y el pago de derechos de faro u otros análogos, a condición que los derechos exigidos por la República de Venezuela y por el gobierno de la colonia de la Guayana Británica con respecto del tránsito de buques por las partes de dichos ríos que respectivamente les pertenecen, se fijen a la misma tasa para los buques de Venezuela y los de la Gran Bretaña, la cual no excederá a la que exija de cualquier otra nación. Es decir, hay que establecer la misma cantidad que tendrían que pagar los buques de Gran Bretaña y los buques de Venezuela. Ahora, Venezuela no tenía la misma cantidad de buques que tenía Gran Bretaña, ¿verdad? Luego, queda también entendido que ningún derecho de aduana podrá ser exigido ya por la República de Venezuela, ya por la colonia de la Guayana Británica, con respecto de mercaderías transportadas en los buques, navíos o botes, pasando por dichos ríos, pero los derechos de aduana serán exigibles solamente con ciertas condiciones, que probablemente las veremos aquí más abajo, ya va. Respecto de las mercaderías desembarcadas respectivamente del territorio de Venezuela y el de la Gran Bretaña. Es decir, están entrando en lo que es la ultrapetita, porque es que además ellos no tienen derecho a establecer cuál es la aduana. En Venezuela ellos no tienen derecho a establecer si los ríos venezolanos son navegables internacionalmente o no, ni qué buques pueden pasar por allí. Y otro elemento que plantea la ultrapetita, que lo vimos antes, cuando estábamos hablando de la línea, que ya la vimos, se establece además cuál es la frontera directamente con Brasil y con Surinam, algo que estaba muy fuera de la discusión que se estaba dando en el marco del Tratado Arbitrario de París. Fíjense, esta lámina me parece muy importante porque esta es la línea, aquí faltó algo, pero esta es la línea de 159.452 kilómetros cuadrados. Fíjense por dónde pasa, ¿verdad? Ahora, eso equivale, según esta gente de Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo, que es una ONG que tiene más de 40 años trabajando el tema, eso equivale a 156 islas de Margarita. Ese territorio equivale a 368 ciudades de Caracas. Y ese territorio equivale a todos estos estados de Venezuela. Es decir, Zulia, Trujillo, Táchira, Falcón, Lara, etc. O sea, Aragua. Todos esos estados estarían fuera de nuestro territorio y sin embargo todavía le queda espacio al territorio de la República Cooperativa de Guyana, porque estamos hablando de 159.464, en este caso 159.500, porque se han ido extendiendo a pesar de que el fallo hablaba de 159.452. Algunas razones de las que ya he hablado más adelante, pero que nos van a ayudar a establecer, o digamos que a concluir sobre este tema de considerar írrito el laudo arbitrario de París de 1899, es que había 5 jueces, 2 británicos, que al ser los 2 británicos son juez y parte, porque una de las partes era precisamente el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, otros 2 jueces estadounidenses que eran en principio en representación de Venezuela, y tenía que haber un juez imparcial, que es este juez ruso. Aquí tenemos, los británicos son Melville Weston Fuller, los estadounidenses David Joseph Brewer, Lord Russell of Killowen y Sir Richard Henry Collins, quienes nombraron a Frederick de Martens, que era un juez ruso que pertenecía a la Cancillería rusa en momentos en que había muy buena relación entre el Reino Unido y Rusia, y además de eso era amigo personal de la reina Victoria, daba clases en universidades inglesas, es decir, ya tenía su corazón de alguna manera parcializado. Dice aquí, el debate solo giró en función de lo señalado por los británicos, que el derecho internacional no se aplicaba a países anarquizados como Venezuela. Ya les expliqué que nosotros no éramos sujetos de derecho internacional, que nosotros no formábamos parte de la civilización, y por eso es que el juez inglés dijo que teníamos que pertenecer a ellos para poder ser civilizados nuevamente. Venezuela fue informada con retardo sobre los términos en que se negoció el laudo arbitral de 1899. No nos informaron cómo negociaron, cómo fueron esas negociaciones, lo que ya les decía,
qué mapas se presentaron, qué documentos se presentaron, con qué testigos hablaron, etc. Negociaron Estados Unidos y Gran Bretaña con exclusión de Venezuela, porque además hubo una negociación secreta que se supo más adelante con lo que fue el memorando de Mallet-Prevost en 1949, del que vamos a hablar un poquito más adelante, que hubo una negociación secreta entre Richard Olney, por parte de los Estados Unidos, y Julia Ponsonby, de Gran Bretaña. Fíjense que no son dos jueces. Estamos hablando del secretario de Estado y el canciller. ¿Okay? Estamos hablando de dos cancilleres que fueron los que hicieron esa negociación. Ninguno de estos jueces que está aquí. Luego, Venezuela siempre sostuvo que Gran Bretaña nunca tuvo dominio sobre el territorio esequibo venezolano y todos los mapas presentados por los ingleses fueron adulterados sin justificación histórica ni uti possidetis juris que la respaldara. Fue una decisión política con claro exceso de poder, no solamente porque los jueces arbitrales abusaron de sus facultades, por lo que les decía, regularon la navegación de los ríos Barima y Amacuro, pero también fue ultrapetita porque además establecieron cuál era la frontera con Brasil, con Surinam y otros hitos. Y además establecieron un régimen de aduana. El fallo viola los principios de equidad y transparencia, que además son principios del derecho internacional. El proceso ante el tribunal arbitral no fue equitativo, no se respetó, por supuesto, entre ellos el principio de la igualdad de las partes en la composición del tribunal. Fue un fallo sin motivación, ya les expliqué cuál era la motivación en 4 párrafos, cuya extensión no llega a 2 páginas. Los árbitros no dijeron cómo habían examinado esa documentación, cómo fue esa investigación, que es parte de lo que decimos ahorita. ¿Cómo es posible que el secretario general de Naciones Unidas diga que se remite el tema ante la Corte Internacional de Justicia y no hay una investigación previa? Dentro del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas te plantea negociación, te plantea conciliación, te plantea investigación, te plantea los buenos oficios, que fue básicamente lo que utilizamos, pero es que hasta para los buenos oficios tuvo que haber aceptación de Venezuela de quién iba a ser el buen oficiante. ¿Cómo no va a ser así de que nosotros tengamos que comparecer ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, omitieron los exámenes de documentación, mapas, testimonios, alegatos e incluso las conclusiones presentadas por los abogados de las partes, presentados en las 54 audiencias que se celebraron, pero todo esto se supo después, Venezuela lo supo después. Para esa época era un principio de derecho internacional que en los arbitrajes de derecho los laudos debían ser motivados, ya eso se los dije anteriormente. El idioma empleado fue solamente el inglés, con lo cual se tomó la lengua de una sola de las partes en la controversia, no hubo lo que hay hoy en día, que puede ser, bueno, que tampoco lo hay en la Corte Internacional de Justicia, que es esa traducción simultánea al castellano. Y sobre todo de la decisión. Y luego Inglaterra pudo ser parte de un conciliábulo para llegar a una solución de compromiso y Venezuela ni siquiera participó ni se enteró de ese compromiso, sino muchos años después, como lo presentó en una forma bien interesante en lo que fue el memorándum de Mallet-Prevost, que era el secretario de ese tribunal arbitral. Les decía, un fallo con ultrapetita porque definió los límites de la Guayana Británica con respecto a Brasil y Surinam, incluso adjudicó a Inglaterra el límite de los ríos Cotinga y Tacutu, territorios que eran objeto de disputa entre Gran Bretaña y Brasil. En ese momento ellos estaban disputando eso y sencillamente el laudo lo decidió y el laudo no era ni siquiera con Brasil. El laudo develó también el límite subjetivo al afectar estados que no habían suscrito el tratado arbitral, por cuanto definió los límites de Guyana con respecto a Brasil y Surinam. Había garantías respecto a la presentación del caso, que incluía el derecho a que, a petición de una de las partes, el tribunal exigiera a la otra parte evidencia que estuviera en su posición. Parte de lo que hay que hacer en la Corte Internacional de Justicia, parte de lo que hacen todos estos árbitros, es decir, mira, aquí de repente hay información que no me estás dando, por favor, suministramela. En este caso, no hubo cómo suministrarle mayor información. Una de las garantías inherentes a todo procedimiento judicial es que el tribunal tenga a la vista toda la evidencia, que era parte de lo que les decía arriba, pero arriba además hay algo importante y es que si tú no sabes cuál es la evidencia que se está presentando, ¿cómo vas a exigir las pruebas en el caso de Venezuela? Porque no tuvimos acceso a lo que fue toda la discusión en el marco del tribunal. Y el tribunal violó sus obligaciones cuando dejó de tomar en cuenta las pruebas más importantes de Venezuela, entre ellas, porque Venezuela presentó sus alegatos, pero no sabemos si los Estados Unidos presentó en nombre de Venezuela sus alegatos. Nosotros dimos 10 tomos en esa oportunidad. No sabemos qué de esos 10 tomos que dimos se tomó en cuenta o no en el caso del laudo arbitral, del laudo arbitrario, perdón. Que además quiero decir que no es una frase mía, ni es una frase de las autoridades venezolanas, es una frase que acuñó uno de los investigadores que trabajó en el tema.
El gobernador Light expresó, el gobernador Light, fíjense quién era, el gobernador de la colonia de Guayana Británica en 1842, en una carta que le dirige a Lord Stanley, que era el ministro de las colonias. En 1842, por supuesto, las relaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña todavía no estaban del todo bien. Y fíjense lo que dice, el gobernador Light expresó que no tenían reclamación alguna sobre el río Macuro, al oeste del río Barima. En la carta, el gobernador Henry Light escribió, y leo textual, yo creo que el señor Schomburg asume que la Macuro es la frontera solamente por razones de conveniencia. Con este documento se puso de manifiesto la inviolabilidad de las ocupaciones que según el gobernador, la inviabilidad de las ocupaciones que según el gobernador, texto otra vez, y cito, solo podrían ser ocupados a un costo de vidas y dinero que no lo harían conveniente. Venezuela sabía la existencia de esta carta, se la había dado a los estadounidenses. ¿Sabemos si los estadounidenses la presentaron? Ese es uno de los temas también. Y luego llegamos a este tercer momento, ya hablamos por qué es nulo e írrito el laudo arbitrario de París. Pero parte de lo que se dice es que Venezuela no hizo nada después del laudo y esto no es cierto. Y aquí vamos a hablar de varios elementos que me parecen importantes. Por un lado, la posición de Venezuela post-laudo, que es lo que les estaba diciendo. Desde el primer momento Venezuela objetó el laudo arbitrario de París. Luego, el memorando de Malet-Prévost en el año 1949, aunque se supo antes, pero en ese año fue que salió publicado, el reclamo de Venezuela ante las Naciones Unidas y el Acuerdo de Ginebra de 1966. Quiero decirles que por aquí voy a pasar muy rápido porque no es objeto del tema sobre la nulidad del laudo arbitrario de París. Pero me parece importante para efectos del 3 de diciembre. Y vamos a ver algunos hitos también. En 1899, Gran Bretaña presiona para iniciar el deslinde según los términos del laudo e inclusive intenta cambiar lo contenido en dicho laudo porque a ellos, ¿qué les interesaba? No me quiero echar tan atrás. Pero recuerden cuando se hicieron los 4 mapas, a ellos les interesaban eran los 203.000 kilómetros, no los 190 y pico de kilómetros que aceptó el laudo arbitrario de París. Se designa la comisión de demarcación, se producen 2 informes de la Comisión Venezolana de Demarcación, se producen protestas por el resultado del laudo arbitral por el presidente de Venezuela. No son unas protestas populares, el presidente de Venezuela protesta la letra del laudo y estamos hablando de 1899, es decir, el mismo año en el que el 3 de octubre se firmó el laudo arbitrario de París. En 1900 Venezuela denuncia el laudo de París. Gran Bretaña procederá a la demarcación por sí sola si el gobierno de Venezuela no designa una comisión demarcadora. Es decir, si ustedes no designan a alguien que participe en la demarcación, nosotros demarcamos por nuestra cuenta. Y ahí no van a perder solamente lo que perdieron, sino que van a perder muchísimo más. En 1900, aquí vamos. Los Estados Unidos presionan al gobierno de Venezuela para que participe en la demarcación. Y en 1903, en el arbitraje venezolano ante la Corte Internacional de La Haya, los abogados venezolanos no vacilaron en afirmar que el arbitraje de 1899 dejó un sentimiento de amargura en la población. En 1905 hay una firma ilegal del documento de demarcación. ¿Por qué una firma ilegal? Porque la persona que había enviado a Venezuela firma el documento. ¿Y qué dice nuestra Cancillería? Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe el documento en febrero de 1906 y el 10 de octubre es rechazado de plano al considerar que el único poder que se había otorgado al comisionado venezolano era el de oír proposiciones, pero nunca el de firmar nada ni comprometer a la República. Esto lo pueden encontrar en el libro amarillo de nuestra Cancillería del año 1907. Y también lo pueden encontrar en este libro de Sureda Delgado, muy bueno, Venezuela y Gran Bretaña. En 1949, que era lo que les decía, el otro hito importante, se publica en The American Journal of International Law el memorando de Severo Malet-Prévost, que era, aquí dice uno de los abogados defensores de Venezuela en el laudo arbitrario, pero era, también fungía en algunos momentos como secretario del tribunal, donde denuncia los acuerdos tras bastidores realizados por los árbitros del laudo arbitral de París para favorecer a Gran Bretaña en contra de las reglas establecidas por el Tratado de Washington. Esto fue cuando ustedes se leen el documento que publicó Malet-Prévost. Es tan impresionante porque llega un momento que él era casi que el único que se estaba negando y le dicen, bueno, decide tú. Y de todo, aunque él no era magistrado, él iba a tener que decidir sobre toda la controversia y a tener que cargar con eso. Y por eso es que él dice, este memorando, por favor, publíquenlo cuando yo me muera. Porque sé que si yo digo algo antes, me puedo morir de una posición, digamos, no tan natural.
Si bien es cierto que la decisión, el tribunal le dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, como es la desembocadura del Orinoco, acuérdense de lo que había dicho Schomburg en 1834, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. A partir de allí comienza una protesta formal de Venezuela que tuvo eco en la comunidad internacional de manera positiva, es decir, a partir de 1949, Gran Bretaña acepta revisar la documentación presentada ante el tribunal arbitral, porque es que además, a partir de este momento, y sobre todo en los años 1862, 1864, empieza a haber una revisión de todo lo que se dio en el laudo. Y hubo incluso una validación de lo que es después el Acuerdo de Ginebra, que confirma que hay una controversia, expone que se debe buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, y fue firmada, adivinen por quién, no solamente por el representante del Reino Unido y de la Guayana Británica meses antes de su independencia, porque después le dieron su independencia 3 meses después, sino que también, por supuesto, por la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, cuando nuestra vicepresidenta Abay dice, hay que, a través del principio del oro monetario, hay que traer a esta corte a Gran Bretaña para que además también sea parte del juicio, que la corte dijo que no, está diciendo, bueno, Gran Bretaña fue uno de los que firmó el documento, y no está diciendo que cuando le dé la independencia al otro se va, está diciendo que cuando el otro sea independiente va a ser una tercera parte dentro de esas comisiones que se están generando allí. Pero es importante porque además este Acuerdo de Ginebra fue presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la Asamblea General de Naciones Unidas fue validado y además fue ratificado por todas sus partes. ¿Por qué es importante todo esto? Y me tomo unos segundos. Es importante todo esto porque el 3 de diciembre vamos a votar 5 veces sí por 5 preguntas que son sumamente importantes y que a vuelo de pájaro voy a tratar de desarrollarlas. Primero, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Tenemos que decir sí, ya vimos cómo fueron establecidas esas líneas, ya vimos cómo la primera línea hablaba de unos 4.000 kilómetros y la última línea te habla de 203.000 kilómetros. Luego, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Es el Acuerdo de Ginebra. Ya en la letra del Acuerdo de Ginebra, que obviamente no la traje aquí porque no es producto de esta entrega, por llamarlo de alguna manera, pero ya en el Acuerdo de Ginebra no solamente se habla de una solución práctica y satisfactoria, sino que además el Reino Unido acepta que hay una controversia. Entonces eso es muy importante. Ahorita están diciendo no hay controversia, el laudo tiene que ser validado. Eso es lo que está diciendo la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. La tercera pregunta, no sé si me va a quedar completa. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Bueno, realmente creo que tenemos muchas razones para no reconocer a la Corte Internacional de Justicia en este caso. No solamente porque por lo que vivimos en el laudo anterior, sino porque la que hoy en día es presidenta de la Corte fue asesora de Hillary Clinton cuando era secretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo no sé si eso se sabía. Hay una magistrada que fue abogada de la República Cooperativa de Guyana en años anteriores. Y además acaba de denunciar la vicepresidenta de la República que uno de los jueces que va a tomar decisiones a partir del año que viene también está vinculado directamente a la ExxonMobil y a toda esa camarilla que nos viene desde los Estados Unidos. Luego, la cuarta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? También tenemos que decir si no se ha delimitado totalmente el territorio, ¿cómo vamos a hablar de la parte marítima? Entonces ellos no solamente se quieren tomar la parte marítima que responde a su territorio, sino que además, o que responde al territorio, perdón, en disputa, sino que además quieren tomarse la parte marítima que le pertenece directamente a Venezuela en lo que es el estado del Tamacuro. Y además hay algo muy interesante que vimos en una exposición que hablaba del tema petrolero, y es que los estados pueden
establecerse así y luego así, en alta mar. Y uno no sabe realmente si están sacando petróleo de una zona incluso que va mucho más allá del delta del estado del Tamacuro. Y luego, la quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bueno, obviamente tenemos que decir que sí, esos son hermanos nuestros, estos también son venezolanos, ¿por qué no pueden tener derecho a cédula? ¿Por qué no pueden tener derecho a los beneficios que tenemos todos los venezolanos? Sencillamente porque nosotros hemos respetado precisamente el derecho internacional y ellos que han sido irrespetuosos del derecho internacional pretenden incluso meterse en territorio que va mucho más allá del territorio del laudo arbitrario de París. Por todas estas razones es importante no solamente ir a votar el 3 de diciembre, reforzar nuestra soberanía nacional, reforzar nuestra integridad territorial, reforzar nuestra Carta Magna, reforzar el principio de corresponsabilidad que está en la Carta Magna, no dejarle todo al presidente de la República o a las distintas autoridades. Nosotros somos corresponsables y vivimos además en una democracia participativa y protagónica. Y eso lo establece nuestra Constitución. Nosotros tenemos derecho a decidir, a elegir qué es lo que queremos y queremos que nos sea devuelto nuestro territorio. Muchísimas gracias.